Buenas noches, América. La noticia abre informativos, llena programas de debate y páginas de periódicos e internet. El coronavirus que se expande por el mundo. La Organización Mundial de la Salud pide estar preparados y los gobiernos actúan. Se reúnen y anuncian medidas contra un virus con una tasa de contagio alta al que todavía acompañan muchos interrogantes. Sin duda hay que estar preparados y ser precavidos. Pero la peor enfermedad infecciosa, peligrosa y dañina a la que tenemos que combatir no es solo este coronavirus, sino la histeria. He visto estos días circular cientos de noticias falsas. Desde que se puede transmitir por la picadura de un mosquito, por tocar un billete, por recibir un paquete de China o que por comer ajos se previene. He visto a gobiernos sobreactuar con más ánimo de aparentar que de tomar las medidas adecuadas. He visto a periodistas ponerse mascarillas o tapabocas en zonas desde donde reportan, aunque no fueran necesarias, o invitar a programas de radio, a celebridades o pseudoexpertos a opinar sin tener la más mínima idea. Nos estamos pasando, incluida una parte de la profesión periodística que le gusta más el show que la información rigurosa. No es la primera vez que el mundo se enfrenta a un brote de un virus contagioso y desconocido y que finalmente ha sido contenido. Según el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, menos del 5% de los casos de este coronavirus son considerados críticos. Hasta ahora el COVID-19 es menos mortal que otros coronavirus como el SARS en 2002 o el MERS en 2012. Y según la Universidad Johns Hopkins, más de 33.000 infectados se han recuperado, lo que supone más de 2/3 de los 82.000 infectados en todo el mundo. Si comparamos esto con la influencia común, la cantidad de muertes causadas por el COVID-19 hasta ahora es muy baja. Solo en Estados Unidos, el 8% de la población, unos 26 millones de personas, se contagian cada año de influenza, de los que mueren aproximadamente 14.000. Y si lo comparamos con otras enfermedades infecciosas graves, como la rabia o el ébola, el escenario es realmente preocupante. La rabia tiene una tasa de mortalidad del 95%, mientras que el ébola es del 50%. Lo dicho, preocupación sí, información seria y rigurosa sí, histeria y ratings no. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, al menos 210 personas murieron violentamente durante protestas en las Américas en 2019. ¿Están en peligro los derechos humanos en la región? Adopción irregular en Venezuela. La crisis obliga a madres a entregar a sus hijos sin los cauces legales avalados. 1 de cada 10 votantes para las elecciones presidenciales en Estados Unidos es inmigrante. ¿Qué impacto tendrá esto en el resultado de noviembre? Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Un dato interesante, este es un año electoral en Estados Unidos y el Centro de Estudios Pew, que es un centro independiente, nos revela cómo están creciendo los inmigrantes que van a votar en esas elecciones de noviembre. Un dato que es el más alto de la historia desde que se tiene recuento para las elecciones por los subgrupos que votan. Cuando hablamos de inmigrantes hablamos de las personas que nacieron fuera de Estados Unidos, pero que se han nacionalizado. Se espera que para ese mes de noviembre, para esas elecciones, puedan ejercer ese derecho 23,2 millones de personas, lo que representa un porcentaje dentro de la población que vota de casi el 10%. Casi el 10% de los votantes de Estados Unidos habrán nacido este mes de noviembre fuera de las fronteras de este país. Otra cuestión de la actualidad. ¿Recuerdan que ayer el presidente Donald Trump tomaba el toro por los cuernos para decir que su administración está liderando la respuesta del gobierno federal a la amenaza del coronavirus? Y exhibía en esa rueda de prensa que se llevó a cabo a última hora del día en la Casa Blanca una lista de la Universidad Johns Hopkins, o avalada por la Universidad Johns Hopkins, que ponía en primera posición a Estados Unidos como el país mejor preparado.
Efectivamente, la lista pone a Estados Unidos al frente del resto de los 195 países del mundo que son listados en función de su capacidad de respuesta, de preparación de los medios y de una serie de políticas públicas. La preparación de Estados Unidos es la mejor, de acuerdo a ese índice elaborado por expertos, al que le sigue el Reino Unido y Países Bajos. Pero después de esos tres países no encontramos el primer país latinoamericano hasta la posición número 22, con Brasil. Y a partir de allí aparecen el resto. Argentina en el 25, de 195, recuerden. Chile 27 y luego México, Ecuador el salto hasta el 45, seguido de Perú, ya en la posición 60, Costa Rica y Colombia, El Salvador, Panamá, Nicaragua en el 73, 81 Uruguay, 91 República Dominicana y Trinidad y Tobago y Surinam en el 99 y en la posición número 100 de esos 195 en el centro de la tabla. Hay que decir que al final de esa tabla se encuentran países como Haití, Venezuela, Guatemala, Bahamas o Jamaica. Son los países que no están preparados de este continente para hacer frente a ese coronavirus. Avanzamos y lo hacemos con una denuncia que hoy recoge BBC Mundo y que nos ha llamado la atención. Saben que Venezuela se encuentra en una crisis económica, social, política, humanitaria y que eso pues, se traslada a otros sectores, a otros niveles de la sociedad venezolana, particularmente en los sistemas de protección social y salud. La denuncia que recoge la BBC de un trabajo periodístico elaborado por sus periodistas sobre el terreno es que están aumentando el número de abandonos y entregas irregulares de bebés, que dice son cada vez más frecuentes. Los datos son confusos. Lógicamente no hay un sistema de recogida de datos en Venezuela y menos sobre una cuestión tan espinosa como esta. El trabajo periodístico consulta diversas fuentes y una de las personas que conoce esa realidad y que está citada en el trabajo periodístico es Ángel Jaimar Gil, que es investigadora y experta o trabajadora social. Señora Gil, gracias por estar con nosotros esta noche sobre esta relevante y sobrecogedora denuncia que se hace con la BBC, en la que usted también ha dado su opinión. Cuéntenos cómo suceden esas adopciones, como dice el trabajo periodístico, adopciones irregulares. ¿Qué tipo de personas se entregan esos niños? Hola, muchísimas gracias. Bueno, lo primero es que esta es una realidad que no es que sea nueva, sino que la crisis humanitaria compleja que afecta al país ha hecho que se incremente y que se visibilice más. Creo que por lo menos 8 años que estuve trabajando dentro del sistema de protección, siempre, todos los años tuvimos conocimiento y debimos atender situaciones de este tipo. Pero de 2016 en adelante hubo un repunte importante de entregas voluntarias, pudiéramos llamarlo de esa forma, o niños abandonados en los hospitales al momento de nacer, niños que aparecieron en espacios públicos, que dejaron en espacios públicos y que debió ser atendidos esas situaciones por el sistema de protección. Señora Gil, decíamos al principio que el trabajo periodístico asegura que es muy difícil recoger cifras, mostrar cifras oficiales, precisamente por la ausencia de esos sistemas de recogida formal, por la ausencia de una estructura de gobierno. ¿Usted tiene cifras, maneja cifras de este tipo de situaciones? Mira, en el país hay una opacidad informativa importante. La posibilidad de conocer en qué condiciones está la situación social depende del trabajo de las ONGs, de las organizaciones especializadas en distintos temas, que hacen un trabajo bastante riguroso para lograr tener un acercamiento real a la magnitud de las distintas situaciones. El año pasado, en 2019, conocimos, por ejemplo, entre marzo y abril, 4 situaciones que fueron presentadas por los medios de comunicación de niños abandonados en espacios públicos en distintas zonas de Caracas y también del estado de Aragua. Recuerdo que hubo una situación en el estado de Aragua que pues llamaron la atención de todo el sistema y de quienes trabajamos en la defensa de los derechos de los niños, pero eso no es todo lo que existe. En los hospitales, en los ambulatorios, en las maternidades, estas situaciones se presentan y no se dan a conocer a los medios de comunicación. Por tanto, el número sabemos que es mucho mayor.
En 2016 yo hice una investigación que arrojaba sobre este tema en particular y arrojaba un incremento del 50% de aumento de medidas de protección dictadas por los consejos de protección del área metropolitana de Caracas y los consejeros, los especialistas, nos indicaban que esto se debía a entregas voluntarias a familias que manifestaban no poder cuidar y brindar la protección a sus hijos y que preferían entregarlos a estas entidades para que fuesen acogidos, bien por ellas o que fuesen entregados a familias sustitutas. Entonces, ya desde 2016 vemos un incremento importante y pues en la medida que la crisis avanza y se intensifica en la realidad y en la vida de la gente, pues estos datos van a ir en crecimiento. Podríamos concluir a su juicio que lo que está denunciando la BBC es que puede haber tráfico de menores en Venezuela. ¿Habría mafias detrás de esta práctica? Mira, en situaciones de crisis como la que vive Venezuela, pues están dadas las posibilidades para que todo eso exista. No te voy a asegurar que eso está pasando porque no tengo certeza de que suceda, pero efectivamente la posibilidad de que le ofrezcan a una muchacha en vulnerabilidad, con un nivel de pobreza importante, dinero para que entregue a su hijo que no puede mantener, pues efectivamente esa situación se puede presentar. Lo que sí sabemos es que hay todo un sistema que no está funcionando para proteger a los niños, niñas y adolescentes, que están relacionados con la disminución de salarios de los funcionarios que están allí, que está relacionado también con la migración forzada de la población venezolana. Los técnicos y especialistas en materia de protección se han ido del país. Eso supone una rotación importante del personal que trabaja en el sistema de protección y que quienes llegan pues tienen poco conocimiento y todo eso se presta para que aumenten los factores de riesgo para estas situaciones de trata, de robo, de tráfico de niños. Bueno, yo creo que lo importante es que se tomen medidas para evitar que eso suceda. Es Ángel Geimar Gil, es investigadora y forma parte de las fuentes consultadas por la BBC de esta denuncia, de la cual se hacen eco ese medio de comunicación que asegura que han incrementado el número de abandonos y entregas irregulares de bebés en Venezuela. Señora Gil, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Vale, hasta luego. Gracias a ti. Avanzamos y lo hacemos con nuestra lectura recomendada hoy para fijarnos en la crisis por la que atraviesa República Dominicana, precisamente el día en el que celebran el 176 aniversario de Haití. Se separaron y desde entonces han sido un país que ha pasado por altibajos políticos, pero que en las últimas décadas ha gozado de una cierta estabilidad democrática, con algunas críticas por parte de analistas políticos, pero estabilidad democrática y con una participación interesante, importante de los dominicanos en sus procesos electorales. Por eso, en los últimos días hemos visto protestas en las calles tras la suspensión de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero. Ya van días de protestas y el artículo que les invitamos a leer es del New York Times en español y está firmado por las reporteras Sandra García y Aimí Ortiz. Lleva por título «La democracia está en juego, las claves de las protestas en República Dominicana». Y las articulistas hacen un recordatorio. Las protestas son un reflejo del nerviosismo que existe en el país caribeño y en el resto del mundo en torno a la protección de los comicios, intervención extranjera, manipulación de votos y errores como la aplicación defectuosa que se usó recientemente en el caucus de Iowa. Las preocupaciones son particularmente graves en República Dominicana, donde un partido ha detentado la presidencia durante la mayor parte de los últimos 24 años y donde los hombres fuertes que gobernaron durante casi todo el siglo XX aún proyectan su sombra en la política. República Dominicana tuvo su primer cambio de mando pacífico entre presidentes electos libremente en 1978, después de 12 años bajo el régimen de Joaquín Balaguer, la guerra civil y la intervención estadounidense, y 30 años bajo el dictador Rafael Trujillo. Ahora la nación tiene una de las tasas de participación electoral más altas de América Latina. Y es precisamente esa participación la que puede garantizar la continuidad de esa democracia, no solo en las elecciones extraordinarias municipales, sino en las que le van a seguir en el mes de mayo, que son las presidenciales. Los dominicanos tienen la última palabra. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para fijarnos hoy en la presentación del informe de Amnistía Internacional. Un informe que se ha presentado en 11 ciudades de la región, pero que la visión regional tiene la presentación que se ha hecho en Ciudad de México. Un informe del 2019 que pone de manifiesto la preocupante situación de derechos fundamentales de los latinoamericanos. Dice esta organización internacional que en el 2019 se incrementó la represión contra aquellos que salían a protestar para reivindicar sus derechos fundamentales o mejoras sociales, y que los gobiernos han incrementado también esa represión contra las voces que protestan. La directora para las Américas de Amnistía Internacional es Erika Guevara y nos acompaña a esta hora de la noche desde Ciudad de México. Señora Guevara, gracias por estar con nosotros en Cuestión de Poder. Bienvenida. Gracias a ustedes. Veo el informe con un tono muy negativo, con mucha negatividad por esa represión o ese incremento o retroceso de los derechos fundamentales. ¿Estoy en lo cierto en esa percepción? Bueno, sin duda alguna, el acumulado que venimos evaluando del 2019 nos deja una radiografía bastante alarmante de la situación de los derechos humanos en las Américas. Los números no engañan, somos la región más violenta del mundo, somos la región más desigual, somos la región más peligrosa para las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas. En nuestra región se cometen el mayor número de asesinatos de personas defensoras, pero también las personas defensoras se enfrentan a diferentes tipos de violencia, muchas veces ejercida por el propio Estado. La realidad que ha venido enfrentando la región ha ocasionado que el 2019 esté marcado por protestas multitudinarias en muchos de los países de la región, y con una respuesta muy común por parte de los gobiernos de turno, independientemente de su espectro político, si eran de izquierda o de derecha, todos actuaron igual, con violenta represión, con el uso indebido de la fuerza, con militares en las calles castigando y silenciando las voces de las personas que demandan transformaciones sustanciales que puedan garantizar los derechos humanos. Vimos en el 2019 estados que niegan su obligación internacional de proteger a las personas que están escapando de situaciones de violencia, como lo vemos en Venezuela, como lo vemos en Centroamérica, y que también son sometidas a violaciones a los derechos humanos en los países de tránsito y en los países de destino. Así es que, sin duda alguna, es una radiografía no solo alarmante, pero también una radiografía que pone en relieve cómo nuestros gobernantes no están a la altura de las demandas y las expectativas de sus ciudadanías. Le voy a pedir que me ayude con algunas matizaciones, porque el panorama que me describe me llama un poco la atención. Si bien es cierto que ha habido conflicto, si bien es cierto que ha habido protestas en las calles y represión, y los datos, como dice usted, no engañan, hablan ustedes de 210 muertes, de los cuales 83 se produjeron en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, en Chile 31, 8 en Ecuador y 6 en Honduras. Cifras que demuestran lo que usted dice. Pero usted me hace dos afirmaciones. Uno, es la región más violenta y más desigual del mundo. Me pregunto, cuando habla de violencia, si no está exagerando un poco. Pienso en los países de Medio Oriente, por ejemplo, o en países del sureste asiático, particularmente China, donde hay cero libertad de expresión y libertades fundamentales. ¿No es una afirmación un tanto exagerada? Pues no es exagerada, tristemente. A pesar de todos estos contextos que tú mismo describes, nos enfrentamos con la región cuyos países están en las primeras listas de la tasa de homicidios, por ejemplo. Venezuela es el país que tiene la principal tasa de homicidios en todo el mundo. Esta es la región en donde más se asesinan las personas defensoras de los derechos humanos. Del 68% del total de personas defensoras de derechos humanos asesinadas en todo el mundo, se cometieron en nuestra región. Colombia, Honduras, México y Brasil ocupan los primeros lugares de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos. 10 periodistas el año pasado fueron asesinados en México, poniendo al país como el país más peligroso para el ejercicio periodístico, inclusive en comparación con países en conflicto armado. Entonces, nos habla de una realidad que ha estado también muy invisibilizada en este contexto de mundo donde existen conflictos armados en otras regiones, y que a pesar
que supuestamente nosotros hemos concluido con el único conflicto armado reconocido que teníamos, que era en Colombia en el 2016, primero hemos visto que eso no es una realidad para la vida de las personas en el país, en un proceso de paz totalmente paralizado y totalmente fracasado, con un gobierno que no está protegiendo comunidades, pero además un contexto regional de países que, a pesar que no se encuentran en conflicto armado, pues tienen consecuencias tan nefastas como aquellos que están, como en el caso de Venezuela, que mencionamos, los 4.8 millones de personas que han escapado de un régimen que ha perfeccionado un aparato represor y que violenta masivamente los derechos de las personas. Ahora entraré en otra afirmación que usted me ha hecho, pero sobre el tema de la violencia. Ustedes hablan de gobiernos represores. Hay una infinidad de gobiernos que atribuyen esas protestas a grupos radicales con intereses externos que vienen a alterar la paz social en los países. ¿Hace Amnistía Internacional también una fotografía, un análisis de ese comportamiento violento de ciudadanos que se unen a los pacíficos que reivindican esas mejoras, pero que acaban generando la noticia por recurrir a la violencia contra las autoridades, contra las fuerzas y cuerpos de seguridad, en aras de defender esos derechos fundamentales? Mira, eso es una situación de un común denominador de todos los gobiernos, sin importar el espectro político. En Venezuela, al inicio de 2019, se da un estallido de nuevas protestas masivas en todo el país en contra del gobierno de Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro acusa que esas protestas están siendo movilizadas por intereses políticos externos, etc. Lo mismo, por ponerte un ejemplo, hacia el final del año en Chile, en las masivas protestas en contra de políticas de décadas de desigualdad que han puesto en descubierto una realidad que afecta a millones de personas en Chile, en donde no pueden ejercer sus derechos económicos y sociales. Igualmente, un gobierno que acusa que detrás de las movilizaciones había intereses políticos. No podemos negar que dentro de las manifestaciones siempre habrá grupos o individuos que ejerzan la violencia. Pero en esos casos el Estado es responsable de garantizar la libertad de expresión y de protesta pacífica de aquellas personas que legítimamente están demandando el ejercicio de derechos y ejercitando sus propios derechos de libertad de expresión. Yo te pongo estos dos países porque yo estuve personalmente documentando las violaciones a los derechos humanos en el contexto de protestas. De todos los casos documentados en ambos países, de personas asesinadas en contexto de manifestaciones, de detenciones arbitrarias, de tortura sexual, incluido en Chile, ninguna de estas personas estaba ejercitando de ninguna manera un acto de violencia. En algunos casos eran inclusive transeúntes que pasaban cerca de una manifestación y que fueron atacados violentamente por el ejército. Entonces, estas narrativas que los gobiernos intentan construir de conspiraciones, de intereses políticos ajenos, simplemente terminan deslegitimando el hartazgo que hoy día tienen nuestras sociedades y que es una demanda legítima porque están sufriendo día a día vejaciones y violaciones a los derechos humanos por esos propios estados que no están anteponiendo sus intereses. Oiga, pero señora Guevara, yo entiendo el argumento que usted me da para contrarrestar la pregunta que le hacía, pero, por ejemplo, en el caso de Ecuador, el gobierno presentó la evidencia deteniendo a varias decenas de ciudadanos venezolanos que fueron acusados en el sistema judicial y devueltos a su país, y se demostró que habían recibido algún tipo de instrucción y de beneficio económico con el único objetivo de entrar y crear ese caos. Eso no es responsabilidad del Estado. El Estado en ese caso reaccionó identificándolos. Entiendo que no se puede tomar la parte por el todo, pero a ver los haylos, ¿no? Bueno, sin duda alguna, como te mencionaba, puede haber grupos o individuos que ejerzan la violencia o que intenten, ¿no?, aprovecharse del descontento social generalizado. Pero no podemos olvidar que en Ecuador fueron las comunidades de pueblos indígenas ecuatorianos que han estado históricamente marginalizadas, que son quienes estarían afectadas desproporcionalmente por medidas de austeridad negligentes e irresponsables que intentaba imponer el presidente Lenin a través de los préstamos de las bancas internacionales que tan mal parado han dejado a nuestra región. No podemos olvidar que fueron las movilizaciones masivas de diferentes sectores de la sociedad, incluidos sindicatos, estudiantes, gente joven, las que pararon al gobierno del presidente Lenin y le obligaron a retractarse de estas medidas de austeridad. Estos grupos de los que tú haces referencia
que pueden ejercer algún tipo de violencia, que quieren aprovecharse de las circunstancias. Efectivamente, el Estado tiene no solo la autoridad para ejercer los mecanismos de investigación, de detención y cualquier otra sanción que sea adecuada para esos casos. Sin embargo, nosotros también documentamos casos de personas venezolanas que fueron detenidas arbitrariamente y acusadas sin ninguna evidencia. Tal es así que muchas personas fueron dejadas en libertad precisamente porque no se encontraron evidencias. Y también documentamos cómo en ese contexto el gobierno aprovechó, por ejemplo, para empezar a imponer restricciones administrativas para que personas venezolanas pudieran acceder al asilo, a la protección internacional, ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo creo que es importantísimo, primero, dejar claro que son los estados los principales responsables de la protección de los derechos humanos y segundo, que en esa responsabilidad tienen que garantizar y asegurar la protección de los derechos de las personas que protestan a la vez de atender situaciones que pudiesen manifestarse a través de actos de violencia. Ahora, claro está que también es importante mencionar que todos estos estados tuvieron un común denominador en la forma que actuaban. Ante la presión social, declararon estados de emergencia, estados de sitio y sacaron a los militares a las calles, ¿no? Eso lo vimos como un patrón regular en Haití, lo vimos en Honduras, lo vimos en Ecuador, lo vimos en Chile, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas pequeñas manifestaciones espontáneas de la gente demandando derechos o de los jóvenes haciendo desobediencia civil en el metro de Chile, se convirtieron en masivas demostraciones precisamente como resultado de la represión, es decir, que son los propios gobiernos los que terminan exacerbando el hartazgo de la gente. Permítame puntualizar, cuando dice desobediencia civil en el metro de Chile, yo lo que vi son destrozos de mobiliario urbano que pertenecen a todos los chilenos por un grupo de ciudadanos que podían estar reivindicando esas necesarias mejoras que se exigen al gobierno, pero que la manera como lo hacían era de unos cafres, si me permite, porque las imágenes no daban lugar a dudas. Bueno, las imágenes, por supuesto, que son una parte de evidencia, ¿verdad? Y que las autoridades tienen que investigar, tienen que procesar judicialmente y tienen que sancionar a aquellas personas que cometan actos de delincuencia, actos de violencia, y eso no hay ningún cuestionamiento, al contrario, se les pide a los estados que lo hagan para que protejan el derecho a las personas a protestar pacíficamente. Pero lo que yo vi en el terreno fueron masivas demostraciones con evidencia videográfica y forense de cómo el ejército y los carabineros hicieron ataques generalizados en contra de la población con la intención de castigar, con un saldo de pérdida de vida humana, con heridos, más de 350 personas heridas con lesiones oculares graves que demostraban la intencionalidad de las fuerzas de seguridad de disparar en el rostro, ¿no? Entonces, yo creo que es importante como contrastar, ¿no?, la evidencia videográfica que se puede tener y que la autoridad debe de tener para investigar no solo los actos de delincuencia, pero también las violaciones a los derechos humanos. Es la voz de Erika Guevara. La señora Guevara es la directora para las Américas de la organización Amnistía Internacional, que hoy ha presentado su informe del 2019 con una preocupante visión sobre los derechos fundamentales de los latinoamericanos en este 2019. En ese informe se recoge con esa visión crítica y esas recomendaciones para que se garantice fundamentalmente los derechos básicos a la protesta, a la manifestación, sin recibir a cambio o sin esperar la represión por parte de los gobiernos. Señora Guevara, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Gracias a ustedes. Buenas noches a toda la audiencia. Esto es Cuestión de Poder. Ya regresamos. Ya regresamos con Cuestión de Poder. I'm Rocky de la Fuente, and stepping into the ring to knock out Trump. Es Rocky de la Fuente. Roque es aspirante a la candidatura presidencial, a ser presidente de los Estados Unidos. Tiene 65 años, es de San Diego, California, estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y se presenta como el único aspirante a ser presidente de los Estados Unidos que es hispano. Y esta noche nos acompaña. Señor de la Fuente, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gustavo, es un placer. Muchas gracias por venir. ¿Es usted el único latino que aspira a la presidencia después de la salida de quien fue secretario de Vivienda de Barack Obama? ¿Realmente tiene usted opciones de ser presidente? Vamos a hacer. ¿No te gustaría que por lo menos todos los latinos tuvieran una opción de poder votar por un latino? ¿No te gustaría
que todas esas personas que tienen 14, 15, 16 sepan que un latino puede llegar a la presidencia? Puede ser que hagan el sistema, tanto los dos partidos, los demócratas, hacen mucha trampa y puede ser que no nos permiten llegar, pero por lo menos estoy inspirando una nueva generación de estudiantes, de latinos, que sepan que si les estoy enseñando el camino. O sea, hoy para lo que es la primaria republicana, el señor Trump ha hecho mucha trampa. Hay 8 estados donde no existen primarias. Hay 10 estados donde el único candidato que aparece en la boleta es el nombre de él. Entonces, ¿cómo vas a poder ganar con 30 estados cuando el señor ya tiene 20 de ventaja? Imagínate una carrera de 10,000 metros donde él empieza cuando faltan 1,000 metros para llegar. Vamos por partes. Usted en el año 2016 se presentó como candidato en el Partido Demócrata para la presidencia. Tal cual. En el 2018 se lanzó al Senado y después en el 2017, un año antes, perdón, quiso ser alcalde de Nueva York. Tal cual. Y ahora aspira a ser candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Usted ha ido cambiando, como decimos en mi tierra, como una veleta. ¿A qué se debe tanto cambio? Es muy sencillo. En 1992 fui el hispano más alto en el Partido Demócrata en la Convención de Nueva York. Fui electo unánimemente por todo el Partido Demócrata para ser un delegate at large. Es un super delegate. O sea, tenía el voto de calidad y era representando todo California. Ese fue en el 92. En 2016 dije, yo tengo la oportunidad. Va a estar Hillary, va a estar Sanders, va a estar O'Malley y va a estar yo. Hubo 1,870 candidatos que se presentaron. Eventualmente quedamos 4. Yo quedé en tercer lugar en 2016. Ahora, ¿qué pasó? Hicieron trampa. Había un debate que era el debate negro y café. No había ningún candidato ni negro ni café en el debate. No nos invitaron. En las elecciones en Texas me robaron en el condado de Travis el 98% de mis votos. Pero veo que la denuncia de robo de votos a los demócratas y ahora a los republicanos es consistente. ¿Todo el mundo está contra usted? No, discúlpame. En el 2016 me robaron los votos. Tengo evidencia y tengo fotografías de todo el robo. Y pedí la renuncia de la chairwoman, que era Debbie Wasserman Schultz, la cual renunció antes de que empezara la convención. Yo fui la primera persona que denunció el fraude. En este momento los republicanos son más inteligentes. No están robando votos. Pero ¿eso no son las normas de las primarias de los partidos? ¿Cómo se roban votos? Espérame, es muy sencillo. Bueno, primero, vamos a hablar ahorita de lo que está pasando actualmente. En el estado de Arizona no va a haber primaria. En el estado de South Carolina no hay primaria. En el estado de Nevada no hay primaria. En Alaska, Hawái. O sea, los señores eliminaron las primarias del Partido Republicano. Entonces, nadie puede competir con el señor cuando no hay primarias. ¿A eso es lo que usted se refiere con robo de votos? Este fue robo de primarias. El robo de votos fue lo que hicieron en 2016. Estos son más inteligentes. Aquí no están robando votos. Aquí están diciendo no hay elecciones. O sea, tú estás empezando que hay 8 estados que no existen primarias. Y luego hay 10 estados que el único candidato que aparece en la boleta es el señor Trump. Ahora, yo voy a aparecer en 30 estados. Entonces, ¿cómo voy a poder yo ganar las elecciones cuando solamente tengo la participación de 30 estados, cuando el 40% de los estados han sido eliminados? Lo que pasa es que, señor de la Fuente, lo que hace el partido es abre la carrera para los candidatos que se quieran presentar, pero en la medida en que hay un candidato que agrupa y aúna a gran parte del partido y tiene los votos, estratégicamente lo que hacen es centrarse en la campaña electoral para no perder ni recursos ni eficacia en primarias. No es como funciona. Que quitarían el foco de... No es como funciona. Por ejemplo, en el estado de Michigan permite 3 maneras de participar para llegar a la boleta presidencial. El estado de Nueva York tiene sus reglas. En el estado de Illinois, por ejemplo, solamente hay 2 personas que se presentan, el señor Trump y tu servidor. ¿Ok? En el estado de Delaware somos 2. En el estado de Florida somos 4. O sea, todos los estados tienen reglas para que los aspirantes puedan competir. Imagínate que tú vas a unas Olimpiadas y no te dejan entrar al estadio. Eres el mejor persona que puede correr en 9.7 segundos los 100 metros, pero no te dejan participar. Entonces, de nada sirve que tú seas el mejor persona en 100 metros planos
Si afuera te le dicen a la policía, cuando vean al señor de la Fuente, no lo dejen entrar. O sea, es una manera, no es democrático. O sea, la competencia totalmente la eliminaron. O sea, eso no es normal. No sería, porque veo que usted ha ido directamente a la presidencia, al premio gordo. No, pero espérame tantito. Yo, en mi carrera profesional, yo tengo... Usted es empresario. Yo soy empresario. ¿A qué se dedica como empresario? Yo trabajo en 5 países que tengo negocios comerciales, restaurantes, hoteles, parques industriales, edificios de oficina. En Estados Unidos trabajo en 10 estados. En California trabajo en 10 ciudades, 10 condados, con más de 50 propiedades por diferentes ciudades. ¿Quién le financia la campaña? Porque he estado viendo su página web, la cantidad de vídeos promocionales que hace. He visto que ha comprado en algunos estados publicidad. Eso tiene un coste muy alto, eso vale mucha plata. Tengo la suerte que me ha ido muy bien comercialmente hablando y puedo financiar mi propia campaña. O sea, usted es como Donald Trump, que se financia la campaña. Pues yo creo que soy un poquito más presidencial que Donald Trump. Pero está corriendo en el mismo partido. Estoy corriendo en el mismo partido porque yo pensé que iba a ser una competencia abierta y honesta. Yo ahorita te voy a hacer la predicción. Yo voy a quedar en tercer lugar. Dentro del Partido Republicano. Voy a quedar en tercer lugar. Igual que quedé en tercer lugar en el Partido Demócrata. Pero hay que tomar en cuenta que en el 2016 hubo 1.780 participantes. O sea, de 1.780 yo quedé en tercer lugar. Pero con esa trayectoria, ¿no sería entonces más razonable para usted presentarse como un independiente? Déjame, yo me presenté como independiente en 2016 y quedé en 8º lugar. Y este año también me voy a presentar como independiente. Pero déjame explicarte... O sea, que ya me está anunciando que va a dejar el Partido Republicano para ir de independiente. No. Yo voy a terminar la carrera... del Partido Republicano, de las primarias. Quedaré en tercer lugar, estaré en la boleta en 30 estados, habrá miles de personas. ¿Quién será el segundo? El señor Weld, el gobernador Weld. ¿Ok? Puede ser que le llegara a ganar y quedar yo en segundo, pero yo ahorita lo que yo me estoy enfocando ahorita ya es en calificar en la boleta presidencial de noviembre 3. Pero déjame decirte un ejemplo. Para calificar en California como independiente, se requieren juntar 197,000 firmas en 105 días. ¿Tú sabes lo que cuesta eso? No lo sé, pero usted me puede contar. $4 millones. O sea, solamente para estar en el boleto de California en noviembre cuesta $4 millones. Estar en Texas cuesta $2 millones. Estar en Florida cuesta $1,5 millones. O sea, no creas que es fácil a que tu nombre aparezca en la boleta. Yo lo que quiero es que todos los latinos que me están viendo, todos los latinos que tienen la suerte de ver lo que yo hice, para cuando ellos se lancen dentro de 4, 8 o 16 años, sepan qué tienen que hacer para poder llegar a la boleta, qué tienen que hacer para poder calificar, para que tengamos eventualmente un presidente latino. Veo que usted en sus propuestas tiene una propuesta para el sistema de salud, que es reformar el sistema de salud de Estados Unidos. La inmigración apuesta por una reforma migratoria integral, en una educación para igualdad de oportunidades para todo el mundo. En medio ambiente es una de las prioridades que usted pide que vaya de la mano de los retos energéticos. El sentir de esta propuesta me recuerda más a un demócrata moderado que no a un republicano hoy. ¿No está usted en un partido por conveniencia, pero ideológicamente en otro, aunque no pertenezca? Eventualmente debería de haber un tercer partido. Si tú ves las reglas del Partido Republicano o del Partido Demócrata, son exactamente las mismas. Cuando se iniciaron, partieron del mismo documento. Hoy por hoy, los republicanos se fueron a la derecha y los demócratas se fueron a la izquierda. Pero lo que se necesita es qué es lo que la gente quiere. Yo he apoyado durante lo largo de mi carrera a republicanos y a demócratas. Y yo apoyo el candidato, no el partido. O sea, yo apoyé al presidente Reagan, al presidente Bush, ¿ok? Y he apoyado también a muchos demócratas. ¿Apoyó a Barack Obama? ¿Mandé? ¿Apoyó a Barack Obama? No lo apoyé. ¿Apoyó al presidente Trump? Tampoco lo apoyé. O sea, me está haciendo que... O sea, para mí, la razón de que yo me lancé en fue porque cuando yo vi a Trump en 2015, yo predije que él iba a ganar. Y lo comparé con Hitler. Y yo dije, ese señor nos va a llevar a una tercera guerra mundial. Esta persona va a atacar a todos los latinos. Esta persona va desde México hasta Tierra del Fuego
nos va a ignorar y nos va a utilizar como conejillo de indias. Pero entonces, con ese malestar que le genera esa política de este presidente, entonces candidato, ¿por qué usted abraza al Partido Republicano? Escúchame tantito, yo no estoy abrazando el Partido Republicano. Está dentro del Partido Republicano. Yo estoy lanzándome como una oposición al señor Trump para que la gente en el Partido Republicano que piense igual que yo, vote por mí. Pero más importante, enseñarle al latino lo que tiene que hacer para poder llegar a la presidencia. Nosotros no vamos a cambiar. El presidente Trump no ha ido a España. El presidente Trump, con excepción de un viaje que hizo a Argentina, no ha visitado el resto de América Latina. En cambio, ha estado en Francia 4 veces, ha estado en Corea del Norte 3 veces. O sea, el señor... Corea del Norte, no, se ha reunido con el líder de Corea del Norte, pero solo ha estado una vez en la zona desmilitarizada. Correcto, y estuvo 3 veces, 2 veces más en Corea del Sur. Eso sí, pero Correcto. Corea del Norte... Correcto, pero a lo que yo me refiero es, le ha puesto más atención a Corea que a México, Colombia o cualquier parte de América Latina. El señor no le está poniendo atención, por ejemplo, a una magnífica oportunidad que puede ser el Canal de las Américas. El Canal de Panamá ya tiene 112 años. Le voy a decir una cosa, este canal se presenta como el Canal de las Américas. Ah, qué interesante. Mire usted, y atención nos ponen en la Casa Blanca, se lo digo. Bueno, yo estoy hablando... Oiga, señor Roque, le quiero preguntar Sí. por sus preferencias, si me permite ser realista, dado el panorama que usted mismo describe, me atrevería a asegurar que no va a ser presidente en noviembre de este año. ¿A quién prefiere entonces? ¿A un Trump reelegido o a un demócrata moderado? Ya no le pregunto un demócrata más a la izquierda, pero un demócrata moderado de presidente. Todo depende cuál sea ese demócrata. Por ejemplo, si Mike Bloomberg llegara a ser el candidato, yo sí me vería tratado ¿cómo se llama?, de apoyar a la campaña de Mike Bloomberg. Es de candidatos que están de ahorita de la parte demócrata, es el único que tiene la experiencia empresarial para poder, ¿cómo se llama?, llevar esta gran nación. Seguro que usted tiene memoria, porque tiene más canas que yo, con el debido respeto, y se acordará de la campaña de Ross Perot. Correcto. Que tanto daño le hizo al entonces vicepresidente aspirante a presidente George Bush y que acabó dándole la victoria a Bill Clinton. Tan lo interesante que acabas de hablar, yo fui electo por el Partido Reforma para ser su candidato en 2016 y espero ser electo y nominado por el Partido Reforma. Entonces yo espero estar en noviembre 3 como parte del Partido Reforma. Sin duda, usted es un político persistente, porque lleva años picando piedra. Bueno, años estuve en mi primera campaña política fue en 2016 y esta es mi segunda campaña como para presidente. Ahora, déjame explicarte, cuando yo me lancé para el Senado fue para demostrar que sí se puede y logré sacar 187,000 votos en Florida. O sea, 187,000 latinos o americanos votaron por mí en Florida para hacer el Senado. En California tuve 135,000 votos. Esa diferencia es la que acaba marcando quién se lleva el Estado en Florida en unas elecciones, porque va de tan poco que con esos votos se deciden elecciones. Esperemos que la gente me apoye a mí y hagamos la diferencia para que sepan que el latino puede ser la diferencia. Es Roque de la Fuente, es el único candidato que hoy busca la presidencia de los Estados Unidos y que le impone o le imprime el sello latino. Señor de la Fuente, le deseamos mucho éxito. Gracias por haber estado con nosotros. Gustavo, me llevaste a donde me querías llevar, pero lo que es importante es que los latinos sepan que tienen una opción. No, y quien quiera estar informado, le ofrezco la posibilidad de facilitarles la página web donde encontrarán su programa. Rocky101.com. Rocky101.com. Ahí la información de lo que propone el candidato. Gracias por haber venido. Gustavo, fue un placer. Gracias. Igualmente. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y háganos llegar sus comentarios. ¿Qué le parece el señor de la Fuente? Estamos en C Poder NTN 24. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que hoy nos llega de la mano de Goldie Fogel. Goldie, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Hoy Muchas cerramos gracias. el programa con... Bueno, hoy quiero hablar de música y de protesta. Y bueno, para eso nos vamos a ir a República Dominicana, el país También bravos los dominicanos, ¿eh? El país latinoamericano más recientemente contagiado por una ola de protestas. En su momento vimos como en Chile, en Puerto Rico, artistas locales
se levantaron y se manifestaron también dentro de las protestas en sus países con su música, y en República Dominicana está pasando algo muy parecido. Artistas como Juan Luis Guerra, Vicente García, Rita Indiana han participado en estas protestas, incluso hicieron un concierto por la democracia, y quiero aprovechar para destacar a uno de estos artistas, a Vicente García. Y terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche.